leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y hoy vamos a estar iniciando enseñanzas. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25, enseñanzas fundamentales bíblicas. Y hoy vamos a estar aprendiendo sobre Dios, sobre Dios, sobre Dios. Amén. Sobre Dios. Y el título de hoy es: Hoy conoceré a Dios. Hoy conoceré a Dios. No es hoy conoceré de Dios, sino a Dios. Muchos, y es lo que la Escritura nos habla, hay una diferencia de hoy conoceré a Dios, que es un encuentro personal, un conocimiento personal, y el otro es solamente de información, una información. Y permítame leer en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25 de Romanos, y dice así la palabra de Dios: Pues habiendo conocido ¿a quién? A Dios. A Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser ¿qué? Sabios. ¿Se hicieron qué? Necios. Necios. Y cuando habla de necios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptibles en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad ¿de quién? De Dios. Por la mentira de Satanás, el padre mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 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 Hoy conoceré a Dios. En nuestra vida, ¿sí? La vida nuestra como seres humanos, los seres humanos tendemos a tener dioses, a inventarnos dioses ficticios, dioses basados en mitología, en fantasías, en la imaginación nuestra. La cultura griega tenía dioses y una gran cantidad de dioses. Los romanos luego van a adoptar esos dioses. Hoy en día las falsas religiones adoptan esos dioses para que las personas las adoren de manera idolátrica. Encontramos que Dios se da a conocer a la humanidad. Entendemos lo que nos enseña la Escritura desde el capítulo 1 y 2 de Génesis, que Dios creó ¿a qué? Al hombre. Y el hombre tenía una relación muy estrecha con su creador. Pero en el capítulo 3 se da la desobediencia. Ahora, debemos conocer más que de Dios, conocer a Dios mismo. En Jeremías capítulo 9, vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 9 nos dice la palabra de Dios en el versículo 23 al 24.
sobre nosotros al conocer a Dios, de qué debemos regocijarnos, alegrarnos. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio ¿en qué? En su sabiduría. De tener esos títulos, esos conocimientos académicos solamente. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas que Dios quiere que el hombre conozca, lo conozca. Pero dice Romanos que habiéndole conocido, ¿qué hicieron? No lo glorificaron. No lo glorificaron. No lo glorificaron, ¿sí? Ni dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus pensamientos, en sus razonamientos. ¿Eso será Dios? ¿Será Dios los árboles? ¿Será Dios el río? Y encontramos las fábulas y las leyendas y los mitos. Y Dios se le revela al hombre. En el Salmo 19, Salmo capítulo 19, nos dice que ese Dios se nos muestra a través de su creación. El Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Vemos cómo conocemos a Dios a través de cómo se nos manifiesta su gloria a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de ¿quién? De sus manos. La obra de Dios lo vemos en su creación. Cómo vemos ese Dios grande, omnipotente, ese Dios que todo lo sabe, que nos habla. Y por eso volvemos a Jeremías, que dice: eso debe ser el reconocimiento del hombre, conocerle, entender que Él hace justicia y juicio sobre la tierra. Ahora bien, cuando el hombre no quiere conocer a Dios, se envanece, dice, y se vuelve necio. El Salmo 53 nos dice de qué trata esa necedad. Cuando el hombre no quiere conocer a Dios. Salmo 53, y es un salmo paralelo al Salmo 14. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 53, versículo 1. Y lo encontramos también en el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. No hay Dios. Y vemos esto en los hombres académicos, en los hombres ricos, los hombres pobres, las mujeres, en fin, ricas o pobres en la humanidad. Un ateísmo que es más que ateísmo, una necedad. La palabra teos significa Dios. La palabra teos es una palabra griega. Y la palabra Dios en hebreo es Elohim. Y hace referente a un Dios plural, en unidad. Dice el necio, el hombre se volvió necio y decía: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Cuando el hombre dice que no hay Dios, no solamente está negando a un Dios real e existente, está diciéndole a Dios: hazte a un lado, yo no necesito de ti. No necesariamente está diciendo que Dios no es real, sino que le está diciendo: yo quiero llevar mi vida a mi manera, a la manera mía. Ahora, hermanos, hoy conoceré a Dios. Si usted ya conoce a Dios, esto debe ser
diario, conocer más y más de ese maravilloso Dios. Ahora, la palabra conocer viene del hebreo yadá, que significa saber por observación y reflexión. Yadá, pero también significa saber por experiencia, percibir, observar, notar, caer en cuenta, experimentar, sentir, tener conciencia de, gozar, disfrutar, conocer en hebreo. Ahora, la palabra conocer en griego viene de la palabra, en este caso, que significa gnosis, que es prestar atención y tiene que ver con entender, prestar atención, mirar, razonar, comprender, discernir y dedicarse. Amados hermanos, Dios desea revelarse y darse a conocer al ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre, al haber desobedecido, Génesis capítulo 3, se le vendó, está vendado por el pecado. Y entra la necedad. No hay Dios. No hay Dios como real, pero tampoco no hay Dios en la cual yo descarto a Dios. No necesito de Dios, necesito de mí mismo, necesito de un Dios con D pequeña que haga lo que yo quiero, un Dios a imagen y semejanza mía y no ese Dios el cual me creó a imagen y semejanza de ¿quién? De Él. Un Dios que se adecua a mis caprichos y que me tolera y me disimula mis pecados. Porque es un Dios a imagen y semejanza mía. No me va a confrontar. Ahora bien, ¿por qué conocer a Dios? ¿Por qué usted cree que debemos conocerle? ¿Por qué? ¿Por qué conocer a Dios? ¿Por qué la humanidad? ¿Por qué usted debió conocer a Dios? ¿Por qué? Porque sin Él nada somos. Porque sin Él nada somos. ¿Qué más? Muy bien. Debemos conocerle porque sin Él nada somos. ¿Por qué más, mis hermanos? Porque usted necesitó conocer a Dios. ¿Y por qué todavía seguimos conociendo de Él? ¿Por qué? Porque lo necesitamos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque es una necesidad. Necesidad diaria de conocerle a Él. Conocerle. Muy bien. ¿Por qué conocer a Dios? Aparte de esa respuesta que usted ha dado, porque el llamado supremo de nuestra vida es conocer. Es el llamado más grande que usted debe responder, a conocer. ¿Se acuerda lo que leíamos en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24? Usted puede tener recursos económicos y no es eso, es conocer a Dios. Y luego en Romanos, conocerle, adorarle, glorificarle, exaltarle y darle gracias. Otra respuesta por qué conocer a Dios es porque Él, Dios, desea entrar en amistad conmigo, contigo, con nosotros. Y porque Él es mi creador. Él es tu creador. Él tiene una relación contigo como la tuvo con Adán y Eva, que se había perdido. En Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que la amistad con el mundo es ¿qué? Enemistad con Dios. El hombre está enemistado con Dios cuando lleva una vida agradando al mundo, caído en desobediencia, y él en desobediencia. Por eso Dios quiere que le conozcamos para tener esa amistad con Él. La Biblia habla de Abraham, que fue llamado ¿qué? Amigo. Amigo de Dios. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos y Hacéis lo que yo os mando.
usted debe conocer a Dios y tener esa amistad con Él, obedeciendo, haciendo lo que Él le agrada. Otra respuesta es porque mi concepto de Él, mi concepto, es decir, cómo yo defino, explico a Dios, afecta mi identidad, propósito y destino. ¿Cómo así? Cuando conocemos lo que son los atributos de Dios, esas cualidades que tiene Dios, ¿sí? Sabemos cuál es nuestra identidad como hijos. Tenemos un Padre y un atributo de Él es que Él es eterno. Entonces es un Padre no temporal. Es un Padre que te va a decir que con amor eterno, ¿qué? Te amó. Un amor para siempre. Yo puedo decirle a mis hijos, hijos, siempre pueden contar conmigo, pero eso no es cierto. Puede ser un buen deseo, una buena voluntad mía, pero yo no soy eterno. Camilo, Josué, yo no soy eterno. En cualquier momento yo puedo morir, soy mortal, que puedo enfermar y caer postrado en una cama y no poder estar con ustedes. Pero hay un Padre que es Dios y ese Padre es eterno. Por eso ese concepto que tengamos, ese conocimiento que tengamos de Él en sus atributos nos afecta nuestra identidad, quiénes somos, pero también el propósito nuestro, porque vamos a conocer los propósitos que Él tiene para quiénes, para nosotros, y hacia dónde Él quiere que lleguemos como hijos e hijas de Él. Pero también para los amigos que no son hijos o no son hijas de Él, el propósito que Él tiene para su creación como criaturas. El Salmo 104 dice que Él cuida de su creación, de los árboles, las plantas y del ser humano que Él creó a imagen y semejanza de Él. Aunque el hombre lo niegue, aunque Él diga no hay Dios y eso es una necedad, Dios seguirá siendo ese Dios que cuida de ti, amigo, y te ama a ti, amigo, amiga y hermano. A nosotros como hijos nos ama con amor eterno. En el caso de criaturas humanas nos ama con misericordia. A nosotros nos ama con amor eterno. Y otra respuesta es porque el concepto que yo tengo de Dios va a impactar a los demás. El que usted conozca de Dios va a impactar a otro. Por ejemplo, para usted orar, cuando usted se dirige, Dios, tú que todo lo sabes, Él es omnipresente, que está en todas partes, y que Él es omnisciente, que todo lo sabe. Mis amados, y también, pastor, porque ¿sí? es nuestro Padre. Amén. Y tenemos que conocer a nuestro Padre. Así es, que Él es infinito, Amén. que Él es amor, Dios es amor, que Él es inmutable, que Él es eterno. Amén. Amén. Amén, amén. Amados hermanos, debemos conocer a Dios. Ya somos conocidos por Él. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Nos dice el Salmo 139, la omnisciencia, omnipresencia de Dios. Pero nos falta mucho. Muchas veces conocemos a un Dios como Salvador, pero no como proveedor. Muchas veces conocemos a Dios como proveedor, pero no como omnipotente. ¿Por qué? Porque ante los problemas vemos a ese problema grande y vemos a un Dios pequeño. Sí. Pero Él es el Dios de toda carne. Y dice Jeremías, Dios es el Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para Él? No. En ninguna manera. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios se ha revelado al hombre, nos dice Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25, pero el hombre no ha querido conocerlo.
Solamente mantener una información sobre Él. Ah, sí, yo sé que hay Dios, pero ¿vives a la manera de Dios? En ninguna manera. Si conoces a Dios, debes vivir como Él. Si eres hijo de Dios, debes vivir como Él, como ese Dios. Ahora Dios se nos ha dado a conocer, dice Hebreos capítulo 1. Vamos a Hebreos y con eso vamos a concluir. Y el próximo miércoles, Dios mediante, seguiremos con este tema. Hoy conoceré a Dios, pero a través de los atributos. Amén. Hebreos capítulo 1 nos dice de la siguiente manera. Dios, habiendo ¿a qué? Hablado muchas veces. Dios no solamente te está hablando hoy, sino siempre te va a hablar. Y de muchas ¿qué? Maneras en otros tiempos a los padres. Nos habla a través de la creación, a través de los ángeles, a través de su palabra, a través de visiones, de sueños. Pero ahora dice, por profetas. Y luego dice el versículo 2, y en estos últimos días, postreros días, nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, su Hijo. De Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Nos habla a través de Jesús. Si conoces a Jesús, conoces a Dios. Conoces a Dios. Amén. Juan capítulo 14. Tomás dice, muéstranos al Padre. Jesús le dice, Juan capítulo 14, y dice ahí Jesús diciéndole a Tomás, Tomás, si has visto, me has visto a mí, has visto al Padre. Refiriéndose que Jesús es Dios. Y Dios nos habla a través de Jesús. Y a través de Jesús tenemos la vida eterna, la salvación. Amén. Señor, gracias porque tú te nos revelas a través de la creación, que es la revelación general. Te nos revelas a través de la revelación específica, la Biblia y Jesucristo. Pero también nos hablas a través de sueños, visiones, circunstancias. Gracias porque ahora que te conocemos a ti como Padre, sabemos que estamos en las mejores manos. Gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor y Salvador. Gracias, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que todos los días podamos conocerte más y más. Quiero conocerte más. En la intimidad, en todo momento, conocerte. Y testificar de Señor, en tu nombre, Señor. Te doy gracias y gloria y honra. Amén. Amén y amén.